La oración debe acompañarse de fe y obediencia. A ver, intente decirlo conmigo. Oración, diga conmigo. Oración, no le oigo, hermano, ayúdeme. Fe y obediencia. Oración, fe y obediencia. Estas tres cosas son distintas, claro, pero deben estar unidas en nuestra vida delante del Señor. Porque resulta que podemos orar mucho, pero sin fe y sin obediencia, escuche, sería como querer que una bicicleta camine teniendo una sola rueda. Yo sé que ahora mismo usted va a decir: uy, pastor, la mía que es estacionaria sí camina en una sola rueda. Sí, pero no llega a ninguna parte. Ahí donde la tiene guardada de cerchero, ahí sigue estando. No va para ninguna parte en esa bicicleta con una rueda. Nosotros podemos orar mucho, podemos clamar mucho, podemos reclamar y gritarle al Señor y derramar nuestra vida y nuestra alma delante del Señor. Pero si a esa oración no le agregamos fe y no practicamos obediencia, insisto, será como pretender andar en bicicleta en una que solo tiene una rueda. Todos queremos que Dios responda a nuestras oraciones, ¿sí o no? ¿Quién ora diciendo: ay, Señor, mira, pues si quieres, si te da la gana me respondes? No, no, no. Todos oramos esperando que Dios responda nuestras oraciones. Todos queremos que eso suceda. Y para eso orar es el primer paso. Vea cómo estoy tratando de llevarlo. Todos queremos que Dios responda nuestras oraciones. Y para que Dios responda nuestras oraciones, el primer paso es orar. No es el único, no es todo, es el primero. El primer paso es orar. A esa oración, insistiré en esta mañana, debemos sumarle fe. Fe a todo lo que Dios ha dicho. Oro porque tengo fe en lo que Dios ha dicho. ¿Y dónde sé lo que Dios ha dicho? En su palabra. Es ahí donde está la necesidad de que conozcamos la palabra del Señor, que leamos la Biblia, que escudriñemos la Biblia, que atendamos lo que la palabra del Señor dice. ¿Cómo puedo orar con fe para que Dios me sane? Porque la palabra del Señor dice que por su llaga hemos sido curados. ¿Cómo puedo orar con fe para que Dios me bendiga, para que Dios me abra una puerta de trabajo, para que Dios bendiga mi economía? Porque la Biblia dice que el Señor conoce de qué cosas tenemos necesidad. Amén. Debo orar, pero a esa oración le agrego fe, y la fe viene de lo que tengo en la palabra del Señor. Cuando oro por la voluntad de Dios, esa voluntad de Dios la encuentro en la palabra de Dios. A veces nos equivocamos en la oración, claro, yo sé. A veces oramos y decimos: Señor, cambia al fulano, cambia a la fulana. Y esa oración no va a suceder. Porque el Señor nos enseñó: fíjate en la viga que está en tu ojo antes de fijarte en la paja que está en el ojo de tu hermano. O sea que tendríamos que orar. ¿Cómo tendríamos que orar? Señor, cámbiame, cámbiame, cámbiame a mí, transfórmame, hazme diferente. Oro con fe por lo que la palabra del Señor dice. Pero a la fe entonces le vamos a agregar obediencia, obedecer. Por ejemplo, hablando de la sanidad divina, la Biblia dice en Santiago: si hay alguno entre ustedes enfermo, llame a los ancianos y estos le unjan con aceite y oren por él, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿está usted enfermo? ¿Qué hay que hacer? Además de que usted puede orar, usted puede llamar a los ancianos, usted puede llamar a los líderes y decir: hermano, estoy enfermo, necesito que oren por mí, necesito que me unjan. Usted puede orar.
Además de orar y de obedecer la palabra y de tener fe en la palabra del Señor, el paso siguiente es obedecer lo que la palabra del Señor dice. Oración, fe y obediencia son inseparables en nuestra vida. Oración, fe y obediencia son prácticas que debemos tener a diario. En Juan capítulo 11 se narra, como ustedes conocen, el milagro de la resurrección de Lázaro. Y ahí aprendemos, en ese milagro de la resurrección de Lázaro, encontramos estos tres elementos de los que procuro hablarles esta mañana: oración, fe y obediencia. Ahí en ese milagro de la resurrección de Lázaro podemos aprender cómo estas tres cosas operan juntas. Mire, en los versículos 5 y 6 del capítulo 11 de Juan dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Aquí viene la primera lección acerca de la oración. Escúcheme, por favor, hermano, hermana, escúcheme, porque esto puede traer mucha libertad, paz y esperanza a nuestro corazón. Le llega a Jesús la noticia de que Lázaro estaba enfermo, y estaba enfermo de muerte. Y cuando a Jesús le cuentan que Lázaro está enfermo, él, en lugar de salir corriendo, de dejar todo tirado e ir a ver a su amigo, dice ahí la Biblia que se queda 2 días más. Y cuando finalmente le anuncian a Jesús que Lázaro ya murió, usted puede leer ahí en Juan 11, Jesús dice: me alegro de no haber estado allá. Me dice: ¿cómo? Es que el principio es este, hermano: las cosas suceden en el tiempo perfecto de Dios. Usted corra todo lo que quiera, Dios no va a llegar antes y no va a llegar después. Él va a llegar en el momento justo. Yo sé que yo le he compartido a usted, soy el primero en decir: yo quisiera que Dios, apenas estoy terminando de hablar, y Él ya me enviara su respuesta. Pero aprendo aquí, mire lo que le sucedió a Marta y a María, y a Lázaro también. Jesús se queda 2 días más. Pero es que resulta que las cosas no suceden en el momento en el que nosotros queremos, sino en el tiempo perfecto de Dios. El Señor conoce, gracias hermana, el Señor conoce y sabe todo. Su tiempo es perfecto, y en ese tiempo nosotros podemos descansar, podemos confiar de que Él tiene el control de las cosas. Usted y yo, el Señor nos debe encontrar orando, teniendo fe y obedeciendo, y las cosas van a suceder en su tiempo. Porque debo insistir en esto: no hay oración que Dios no responda. Él responde todas las oraciones. Pero sucede en su tiempo perfecto. Más adelante, en el versículo 35, vemos el versículo más corto de la Biblia, como señalan los estudiosos. Jesús lloró. Jesús lloró. Es el texto más corto de la Escritura. Y en este texto aprendemos la segunda lección al introducirnos en la oración. El Señor se compadece de nosotros. Escúcheme, el Señor no es un tirano que está ahí: ay, qué bueno que estés sufriendo, como te portaste mal, mira qué bueno que estés pagando el precio. No. El Señor, número uno, llega a tiempo. Todo sucede en el tiempo perfecto del Señor. Pero número 2, el Señor se compadece de nuestro sufrimiento. Él entiende nuestras lágrimas, Él sabe nuestro dolor, Él se compadece de nosotros. Bendito sea su nombre, que no nos ignora, sino que nos atiende y nos ayuda a diario. Él se compadece, Él se duele por todo lo que pasamos, pero Él nunca, escúcheme, Él, aunque se compadece de lo que estamos pasando, de lo que está sucediendo, el Señor no se deja llevar de la urgencia que nosotros tenemos. Él no se deja llevar, hermano, de las emociones que nosotros tenemos. No. El Señor hace las cosas perfectas y las hace en su tiempo. Jesús pudo haber dicho en el momento, como lo hizo en otra ocasión:
Jesús pudo haber dicho en el momento cuando le llevaron la noticia de que su amigo Lázaro estaba enfermo, Jesús pudo haber extendido su mano en dirección a la casa de Lázaro y decir: Lázaro, amigo mío, recibe sanidad, y listo. ¿Lo pudo hacer o no? Sí, sí. Pero no era su voluntad esa en ese momento. Llegan a decirle: mira, se murió, y casi que le dicen: por tu culpa se murió, porque no fuiste a orar. Y Jesús tranquilo llega. Cuando Marta y María llegan y se lamentan y se tiran a sus pies y empiezan a llorar porque Él no estuvo ahí, por eso su hermano se murió, ¿qué hace Jesús? Llora con ellas, las entiende, las abraza, las consuela. Jesús no se deja llevar por nuestra urgencia. Jesús no se deja llevar por nuestra ansiedad. Él tiene el control de todas las cosas. ¿Sabe qué noto en este milagro? Y por eso, hermano, me parece que aquí encontramos esa dinámica de la oración, la fe y la obediencia. Aquí no encuentro un milagro donde el Señor extiende su mano para que la sanidad llegue allá donde está Lázaro. Aquí encuentro un milagro donde el Señor espera que las hermanas de Lázaro, Marta y María, participen en lo que va a suceder. Y me temo, hermano, para mal de algunos de nosotros, que la mayoría de milagros que suceden en la Biblia siempre están sucediendo en sociedad con el que necesita el milagro. Yo sé que todos quisiéramos también que el Señor dijera la palabra y que el milagro suceda en nuestra vida de forma poderosa y portentosa, pero muchas veces, mi querido hermano y hermana, el milagro va a suceder solo y solo cuando usted y yo empecemos a orar, a tener fe y a obedecer. Así que en este pasaje vemos que todo sucede en el tiempo de Dios. Vemos que el Señor se compadece de nosotros, de nuestras necesidades, pero también podemos aprender que el Señor nos invita a participar en el milagro que hará en nuestra propia vida. Así hace el Señor en nosotros. Muchas veces Él quiere que, además de orar, participemos en el milagro teniendo fe y obedeciendo. La instrucción para Marta y María en ese milagro que usted recuerda, en esa narración bíblica de Juan 11, la instrucción para Marta y María y para la gente que estaba ahí fue sencilla. Fueron 2 palabras nada más lo que Jesús le dijo a aquellas mujeres cuando estaban frente al sepulcro, donde Jesús lloró frente al sepulcro. Ahí donde Jesús consoló a aquellas mujeres, ahí donde Jesús las atendió. Después de eso Jesús les dice: quiten la piedra. ¿Se acuerda de esa palabra? Jesús les dice: quiten la piedra. Pregunto para nosotros en esta mañana: ¿acaso no podía Jesús, el Hijo de Dios, Dios Todopoderoso, por cierto, con su poder remover la piedra Él mismo? Al estilo de esos superhéroes que vemos en la televisión, ver la piedra y solo hacerle y a que se quite la piedra. ¿No podía Cristo hacer eso? Claro que podía hacerlo, pero Él quería que Marta y María participaran en el milagro que estaba por suceder. Él podía, pero esta era una lección de fe para los que estaban ahí, y seguramente es una lección de fe para cada uno de nosotros en esta mañana. Ahora bien, Marta, mi hermano, mi hermana, Marta respondió como la mayoría de nosotros le responderíamos a Cristo también si nos encontráramos en una situación como esa. No olvidemos que Jesús llega 4 días después, cuando ya Lázaro está enterrado. El funeral ya pasó. 4 días lleva el muerto en la tumba. Así que realmente cuando Jesús dice: quiten la piedra, Marta solo respondió como cualquiera de nosotros hubiera respondido. Marta argumentó, Marta vaciló, Marta razonó, Marta racionalizó. Bueno, básicamente ella se negó a mover la piedra. Jesús se aparece y le dice: mueve la piedra. Y Marta empieza a argumentar, empieza a decir todo lo que sabemos que dijo, cualquier cantidad de cosas ella argumentó para tratar de explicarle al maestro por qué no hay que quitar la piedra.
Lo que Marta estaba tratando de decir en su argumento al Señor era: no, no se puede, Señor, no quiero quitar esa piedra. Y sus razones eran válidas. Marta tenía razón. Mire, Marta procura explicarle a Jesús cómo funciona el cuerpo humano. Mire lo delicada y lo amable que resultó Marta en este momento. Marta intenta decirle al Señor que después de morir el cuerpo empieza a descomponerse, y que cuando las células ya no tienen oxígeno, liberan gases de descomposición. Vaya pues, dicho de otra manera, Marta le dice: el cuerpo apesta. Eso es lo que Marta le quería decir a Jesús: el cuerpo apesta. Todo lo que Marta dijo era verdad. Pero escúcheme por favor, mi hermano y mi hermana, su verdad. ¿Está conmigo esta mañana? Todo lo que Marta le dijo a Jesús fue verdad, pero era la verdad de Marta. Era la verdad de Marta. A Marta le sucedió como nos sucede a muchos de nosotros. Marta quería enseñarle al creador de la vida cómo es la vida. No me diga que usted no se ha encontrado en una situación así, tratando de explicarle a Dios cómo son las cosas. Y yo me imagino que Dios nos mira y dice: sí, yo estuve ahí. Sí, yo sé, yo lo hice. O quizás solo se ríe de nosotros, ¿verdad? Nosotros tratando de explicarle cómo es la vida. Jesús escuchó la verdad de Marta. Acto seguido le hace saber su verdad. Ahora va la verdad de Jesús. Su respuesta fue corta y concreta, porque Jesús no va a desperdiciar muchas palabras. Jesús le dice a Marta en el versículo número 40 de Juan capítulo 11: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. La idea que me da esta pregunta, hermano y hermana, es que ya el Señor había tenido conversaciones con Marta y con María sobre la gloria de Dios, sobre tener fe, sobre creerle al Señor. Y entonces el Señor le insiste: no te he dicho que si crees. ¿Acaso no lo hemos hablado antes? ¿Acaso no lo has visto antes? ¿Acaso no te has dado cuenta antes de lo que puedo hacer? Pero a veces es necesario que el Señor venga y nos recuerde su palabra. Frente a la verdad que Marta le presenta al maestro, el maestro le responde con su verdad y le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Note esto conmigo, hermano, hermana. Jesús ataca el problema de Marta desde la raíz. Jesús no se pone a explicarle, a tratar de decirle: sí, mira Marta, yo sé que el cuerpo funciona así, yo sé que se descompone, que ahorita ya a los 4 días pues ya va a apestar. O sea, yo te entiendo, Marta. No. Jesús no se entretiene. Jesús va directo. Jesús va al problema, a la raíz del problema. Y la raíz del problema era que a aquella mujer le faltaba fe. Y porque no tenía fe, se oponía a mover la piedra. Porque el no querer mover la piedra era como decir: Señor, ¿para qué voy a mover la piedra? Ya está muerto, ya tiene 4 días. Es más, te estoy tratando de explicar que ya apesta ese cuerpo. ¿Para qué voy a mover la piedra? El problema de Marta era su falta de fe. Entonces Jesús le responde algo como: ¿no escuchaste lo que te dije, Marta? Mueve la piedra. No te pregunté cómo funciona la vida. No te pregunté las conclusiones que tú tienes de tus asuntos. No. Te dije: mueve la piedra. Fue algo como que Jesús le dijera a Marta: Marta, lo que yo estoy diciendo y lo que tú estás diciendo no es lo mismo.
Porque Marta está diciendo, tiene 4 días, ese cuerpo apesta ya, no quiero quitar la piedra. Y Jesús le está diciendo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, quita la piedra. Y espero que usted tome esta palabra de parte del Señor como lo he hecho yo en mi corazón. Escúcheme por favor, porque necesito decirlo de la mejor manera, con toda la claridad que pueda tener. A Jesús no le importa que tanto apesta el muerto. Se lo personalizo. A Jesús no le importa que tanto apesta su muerto. Por eso este milagro me fascina, hermano. Porque este milagro desafía la razón, las leyes biológicas, desafía la muerte misma. Y el mismo Cristo que estuvo parado frente a la tumba de Lázaro, y el mismo Cristo que gritó y alzó su voz diciendo, Lázaro, ven fuera. Y aquel hombre desde la muerte y desde la tumba escuchó la voz poderosa del creador de la vida. Ese mismo Cristo es el Cristo al que usted y yo le hemos entregado nuestra vida. Ese mismo Cristo es el Cristo que está hoy en medio de nosotros, y es el mismo Cristo que le puede decir a nuestro muerto, sin importar cuánto tiempo tenga en esa tumba, sin importar cuánto apeste ya, ese mismo Cristo le dice a nuestro muerto, sal ahora. Pero la indicación es, mueve la piedra. Porque vea, Jesús puede resucitar a Lázaro que está tendido en la tumba, pero si no movemos la piedra, ¿por dónde sale Lázaro? ¿Por dónde sale? Hablar de las razones por las que no hay que mover la piedra no logra nada, hermano. Ay, si es que no se puede. Ay, si es que... ¿Qué logramos? Nada. Discutir sobre una situación muerta no hará que cobre vida. Porque a lo que está muerto, aún de 4 días, solo Cristo, que es el dueño de la vida, le puede otorgar vida. Cuando Jesús dice mueve la piedra, solo queda una cosa por hacer. Insisto, cuando Jesús dice mueve la piedra, solo queda una cosa por hacer. Cuando Jesús dice mueve la piedra, solo hay una cosa que hacer. No es esa que usted está pensando. Cuando Jesús dice mueve la piedra, solo hay una cosa que hacer. Sé que algunos ya en su mente están tratando de explicarle a Jesús cómo funciona la vida. Están tratando de explicarle ahora mismo en su mente a Cristo cómo ese cuerpo ya se descompuso, cómo ese cuerpo apesta ya. Cuando Cristo te dice mueve la piedra, solo hay una cosa que hacer: obedece. Obedece. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Porque es la palabra de Cristo. Él no necesita que le expliquemos cómo creemos que funcionan las cosas. La verdadera medida de nuestra fe, queridos hermanos y hermanas, son los actos de obediencia. Usted y yo podemos hablar, podemos decir yo tengo fe, tengo fe, tengo fe. Entonces que se mire. Usted puede decir es que yo oro, pastor, yo ayuno, pastor, yo vigilo. Que se mire, obedezca.
No me vaya a salir usted como una suegra con la que hablé hace unos meses. Sí, sí, pastor, yo oro por la esposa de mi hijo. Solo ahí ya empezó mal, hermano. No dijo mi hija, no dijo mi nuera, dijo la esposa de mi hijo. Yo oro por la esposa de mi hijo, pero no la puedo ni ver, me dijo. Me empezó a decir, pero yo salgo a predicar, salgo a evangelizar, los demonios tiemblan y todo. Sí, hermana. Y le dije, pero de nada sirve todo lo que usted hace si no empieza a demostrar amor por su nuera, que también es su hija. Pero es que ella no se deja. Yo no dije que se dejara, dije que usted tiene que hacerlo. Mire, pasó las siguientes 2 horas callada la hermana. Ya no dijo nada. ¿Sabe qué me dijo la nuera? Porque ahí estaba. Pastor, me dijo, ella nunca se queda callada, me dijo. La fe verdadera son los actos de obediencia. Pues esos actos de obediencia revelan que creemos que Dios está diciendo la verdad. Si no obedezco, pues entonces pongo en tela de duda lo que Dios me está diciendo. Si Dios me dice, en cuanto dependa de ti, procura mantener la paz con todos, y no obedezco esa sencilla instrucción, entonces no estoy atendiendo la palabra del Señor. Entonces no creo que lo que la palabra del Señor diga sea verdad. La fe es hacer lo que Dios dice que debes hacer. La fe es hacer lo que Dios dice que debes hacer. ¿Y por qué lo haces? Porque Dios lo dijo. Ponlo en tu vida personal, ponlo en tu familia, ponlo en tu matrimonio, ponlo en tu trabajo, ponlo en tus finanzas, ponlo en tus relaciones, ponlo en cada área de tu vida. La fe es hacer aquello que Dios te ha dicho que tienes que hacer. Y la fe incluye obedecer a Dios incluso o especialmente cuando lo que Dios dice va en contra de nuestra comprensión, va en contra de nuestros intereses, va en contra de nuestro razonamiento, como Marta. Jesús le dice, mueve la piedra, y Marta empieza a tratar de explicarle al creador de la vida cómo funciona la vida. Y Jesús le dice, no te estoy preguntando cuánto tiempo dura el cuerpo en descomponerse, te estoy diciendo, mueve la piedra, mueve la piedra. ¿Usted creía que amar a la gente que nos ha hecho mal es un desafío solo para usted en este tiempo? No. Le animo para que vaya y lea el libro de Filemón, la carta a Filemón. 25 versículos tiene, pero es una carta exquisita para enseñarnos a amar. El apóstol Pablo se dirige a su discípulo Filemón y le dice, espero que te encuentres bien, porque he orado por ti y porque estoy seguro que te enseñé bien a andar en el Señor. Y ahora te mando a mi hijo Onésimo, a quien lo he hecho mi hijo desde la cárcel y en mis prisiones. Pero ahora te lo mando de regreso allá contigo, porque sé que un día trabajó contigo y sé que te hizo mal y sé que te dañó. Al parecer Onésimo le había robado a Filemón. Y ahora Pablo le dice, te lo estoy mandando. Y escúchame, antes de que me digas que no, quiero que recuerdes que todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes me lo debes a mí. Por lo que yo te he enseñado, tú eres lo que eres. Así que ahora te mando a este Onésimo, que realmente yo quisiera que se quedara aquí conmigo, porque hasta me sirve más que tú. Pero lo recibes, y lo recibes como que fuera yo. Y si algo te debe, le dice, si algo te debe, lo pones a mi cuenta. Le dice,
y recuérdate todo lo que tú me debes a mí. Yo sé que hay gente que nos debe, y no hablo de dinero solamente, que nos debe respeto, que nos debe amor, que nos debe confianza. Y la Biblia nos manda a mover la piedra, a amarlos. Es que no lo merecen. En ninguna parte nos preguntó Jesús cómo funciona. Muchos creyentes no mueven la piedra y nunca sucede el milagro. Eso sucedió también en el Evangelio, en Mateo capítulo 13, versículo 58. Dice ahí la escritura que Jesús llegó a un lugar, Mateo 13, 58, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Note esto, Jesús llega a una ciudad y dice que ahí no hizo muchos milagros. ¿Por qué? Porque no había fe. Y si no había fe, no había obediencia. Muchos creyentes no mueven la piedra y por eso nunca sucede el milagro. Debemos orar, y al orar debemos creer con fe. Pero por esa fe en lo que Dios ha dicho, entonces debemos obedecer. Algunos de nosotros quizá estamos escuchando en esta mañana la voz del Espíritu Santo diciéndonos: mueve la piedra, mueve la piedra, mueve la piedra en tu vida, mueve la piedra en tu matrimonio, mueve la piedra en tu trabajo, mueve la piedra en tus finanzas, mueve la piedra con tus hijos. Ten esa conversación que no quieres tener. Haz esa llamada que has estado dilatando, haz esa llamada. Ve y pide perdón donde tienes que pedir perdón. Mueve la piedra, mueve la piedra. Oremos, sigamos orando, pero tengamos fe en la palabra de Dios, porque cuando tenemos esa fe, entonces vamos a poder obedecer la palabra de Dios. Mueva la piedra, hermano, mueva la piedra. Hermana, mueva la piedra. ¿Qué es eso que usted tiene que empezar a hacer? ¿Qué es eso que usted tiene que empezar a emprender? Esa plática, esa llamada que tiene que hacer. Mueva la piedra, porque hay un Lázaro esperando resucitar, y ese Lázaro no va a resucitar sino hasta que usted mueva la piedra. Necesitamos orar, necesitamos tener fe y necesitamos obedecer. Todos queremos que Dios responda a nuestras oraciones. Usted dijo amén. Todos queremos que Dios responda a nuestras oraciones, y Él lo va a hacer, pero es necesario que movamos la piedra. ¿Cuándo lo va a hacer Dios? Su tiempo es perfecto. Él va a responder todas nuestras oraciones. Puede estar de pie conmigo, por favor.